noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar en este programa, un programa que dedicaremos a el fallecimiento de Margaret Thatcher, quien fuera primera ministra de la Gran Bretaña. Está con nosotros en este estudio el embajador Jorge Eduardo Navarrete, embajador en muchos lugares del mundo, pero destacamos desde luego su presencia diplomática representando a México en el Reino Unido en 1986 a 1989. Estuvo también, bueno, pues en otras gestiones diplomáticas, representaciones diplomáticas, desde luego en su calidad de embajador de México. Gracias, embajador, por estar aquí en este programa. Bienvenido. Muchas gracias, con todo gusto. Gracias. Y bueno, pues Jorge Eduardo Navarrete, permítame presentar esta información de CNN con Patricia Ramos para poner en contexto precisamente esta información. Volvemos después de esto. Hija de un tendero, fue la primera mujer en alcanzar el cargo de primer ministro en Gran Bretaña. La fuerte voluntad y la determinación de Thatcher le valieron el nombre de la Dama de Hierro. La líder del Partido Conservador asumió el poder en 1979 con la promesa de transformar la economía británica, que en ese entonces adolecía de paros e inflación. Decidimos que no había otra alternativa que adoptar difíciles medidas correctivas por un periodo extendido. Tuvimos que aceptarlo porque no teníamos otra alternativa. Ella bajó impuestos, privatizó industrias estatales y liberalizó los mercados financieros. Sus opositores la acusaron de ampliar la brecha entre los ricos y los pobres. Thatcher también restauró la influencia británica en el mundo y estableció un vínculo especial con su homólogo estadounidense y su alter ego político Ronald Reagan. Aunque discrepaban en varios puntos, compartían una cosmovisión conservadora. Fue una relación ideológica y personal más estrecha y cálida que ninguna otra relación entre primeros ministros británicos y presidentes estadounidenses. Thatcher convenció a Reagan de que Mikhail Gorbachev era un líder soviético con quien se podía trabajar. Estaba dispuesto a admitir que ciertas cosas no funcionaban bien en la Unión Soviética, lo cual era muy fuera de lo común. En 1982, Reagan respaldó a la primera ministra en la Guerra de las Malvinas contra Argentina. El conflicto cobró 255 vidas británicas y cementó la reputación de Thatcher como una líder de gran resolución. Un primer ministro nunca anticipa tener que enviar la gente a la guerra. Me costó muchísimo esa decisión, pero no podríamos dejar a nuestro pueblo a merced de la Junta Militar Argentina. Thatcher fue la única en acumular 3 periodos consecutivos como primer ministro británico en el siglo XX. En 1990, después de una lucha interna en su propio partido, la forzaron a renunciar. Aunque ya no en primera línea, Thatcher no dejó de ejercer influencia política como la baronesa Thatcher en la Cámara Alta del Parlamento británico. Años más tarde, con el deterioro de su salud, sus comparecencias públicas se hicieron cada vez más escasas, pero ya había establecido su reputación como una de las principales figuras políticas del siglo XX, cuya influencia perdura hasta nuestros días. Karin Caifa, CNN. Gracias a Patricia Ramos por esta información. Y bueno, Jorge Eduardo Navarrete, con su amplísima experiencia diplomática, como decíamos, usted fue representante de México ante el Reino Unido en ese periodo crucial, uno de los periodos, desde luego, intensos de la biografía de Margaret Thatcher. ¿Qué decir hoy que estamos frente a su fallecimiento? Bueno, yo empezaría recordando una reflexión que tuve oportunidad de hacer hace algún tiempo en una discusión sobre líderes políticos del siglo XX de gran influencia, entre los que sin duda se cuenta la señora Thatcher, en probablemente un grupo que no rebase la decena. Y decía que convenía no exagerar la importancia de su contribución o la importancia de lo que había hecho, porque a fin de cuentas ella y su amigo Ronald Reagan lo único que hicieron fue mover el eje de la Tierra a la derecha un cierto número de grados, lo cual claramente no se había hecho en muchísimo tiempo. En varios de los obituarios que aparecen hoy en la prensa internacional, se hace notar que es una
que fue una de los pocos líderes que en vida estableció un istmo con su nombre. Se habla de thatcherismo desde hace muchos años y realmente no se habla de Reaganomics, pero con un concepto un tanto más limitado. Y finalmente son dos posiciones muy complementarias. La contribución de ambos hay que verla, creo, más o menos en conjunto, y es en conjunto que adquiere esta dimensión suficiente como para mover el eje de la Tierra a la derecha varios grados. El Guardian, que es uno de los periódicos británicos que yo más respeto, da hoy en su editorial una frase verdaderamente demoledora que me gustaría recordar. Dice, y lo leo: su legado es la división pública, de la opinión pública, el impulso al egoísmo privado, el culto al lucro, que juntos han transformado el espíritu humano. Demoledor. Entonces, por un lado yo pensé desde hace tiempo que había movido el eje de la Tierra, por otro lado ahora el Guardian nos dice que transformó el espíritu de las personas. Sin duda que se necesita que pase el tiempo y que pueda haber una mejor perspectiva para apreciar lo que hizo en los muy diversos frentes de batalla en que estuvo, porque su imagen fue siempre la imagen de una luchadora, no de alguien que fuera conformista o que se contentara con que las cosas transcurrieran. Curiosamente, favorecía una economía de dejar hacer, dejar pasar en función de los mercados, pero en política no dejaba hacer ni dejaba pasar nada. Su famosa frase de: si ustedes quieren dar la vuelta en U, háganlo, pero esta mujer no da la vuelta. Numerosos frentes de batalla, grandes capítulos que marcan esta biografía política. ¿Cómo hacer este recuento, embajador? Bueno, yo pienso que la manera de hacerlo es por los ámbitos geográficos en que ejerció su influencia y estuvo presente, y desde luego, en primer lugar, el de su propio país, el del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, donde habría que mirar su manejo de la economía, su manejo de la política y su manejo de algo que ella hubiera preferido que no existiera: la sociedad. Ella no concebía un ente social, sino una suma de individualidades aisladas, de suerte que quería dirigirse a cada uno de los británicos en su identidad personal o individual, pero no entendía el conglomerado social que formaban. Otro gran frente de batalla, desde luego, fue el de la integración europea. No le correspondió a ella ingresar o a auspiciar el ingreso británico tardío a lo que entonces se llamaba el mercado común europeo, pero sí le tocó establecer condiciones muy duras para mantener a Gran Bretaña dentro del mercado común e irla distanciando cada vez más, al grado de que, debido a su influencia, quizá en 2 o 3 años haya un referéndum preguntándole a la población británica si quiere permanecer en la Unión Europea o si quiere quedarse en medio del océano con una cierta inclinación hacia el otro lado del Atlántico. Y ahora se está hablando, como todos sabemos, del área de libre comercio Unión Europea, Estados Unidos. Otro frente de batalla importante que también fue librado en estrecho contacto con el gobierno estadounidense de Ronald Reagan fue el frente de la Guerra Fría. Una Guerra Fría que, si se quiere,
usar la frase sencilla, claramente terminan ganando ella y Reagan, aunque probablemente haya habido alguna colaboración involuntaria de otro tipo de Mikhail Gorbachev en los últimos años. Está el Frente Latinoamericano, donde libró la única guerra de su gobierno, y, en fin. Si me permite, dejemos aquí esta parte de la conversación y regresamos con ese punto dentro de este recuento de los frentes de batalla de Margaret Thatcher que hace el embajador Jorge Eduardo Navarrete. Y bueno, volvemos con esta parte, América Latina, la guerra, desde luego, de las Malvinas, y bueno, pues el caso Pinochet también es un asunto importante en su biografía política. Volvemos después de la pausa.